Bien, continuamos con nuestras actividades en esta cuarta jornada de la semana de la carrera de física. Y pues en este momento les presento a David Raudales, quien nos va a hablar acerca de las estrellas AGB, el viento estelar de Mira. Una breve semblanza de David es que pues, es estudiante del tercer año de la licenciatura en física de la Universidad Autónoma de Honduras. Realizó una pasantía de investigación en el Chalmers University of Technology, institución con la que continúa colaborando. Entre sus intereses actuales están la física y astrofísica de altas energías y la astrofísica estelar. Cabe destacar que él es cofundador y presidente interino de la Asociación de Estudiantes Hondureños de Física, la AEF. Entonces, sin más preámbulo, pasamos con David. Adelante. Sí, muchas gracias, profesor, por esa breve introducción. Estoy muy feliz de estar aquí, claro, hablando con ustedes, hablando, uno siempre hablar de su trabajo, le gusta y eso. Entonces, vamos a hablar de lo que he estado trabajando en los últimos meses, pero para esto eh, necesitamos comenzar hablando de qué es una estrella AGB. Entonces, AGB, que quiere decir, por sus siglas en inglés, Asymptotic Giant Branch, o la rama asintótica gigante, es esta fase a la que alcanzan las estrellas de masa baja e intermedia al final de su vida, en la que ocurren intensos vientos, ¿no? Intensos pero despacios, ¿no? O sea, grandes cantidades de masa, pero despacios. Y a ver qué lento está esto. Permítame. Ya. Y pues aquí en la izquierda pueden ver un diagrama HR. Para los que no lo conocen, el diagrama HR nada más es un diagrama de la luminosidad de una estrella y su temperatura, en este caso la temperatura efectiva. Y la temperatura decrece hacia la derecha y la luminosidad incrementa hacia arriba, ¿no? Entonces, las estrellas AGB, como pueden ver, están ubicadas en la esquina superior derecha del diagrama HR. Esto quiere decir que tienen temperaturas efectivas bajas y luminosidades altas. Eso es importante para lo que vamos a hablar después, para el proceso de los vientos, para que los vientos puedan pasar, de hecho. Estas dos características son bastante importantes. Entonces, como sabrán, ¿no? Una estrella comienza su vida como, pues ahí todavía no es una estrella, pero comienza como una nube de gas. Entonces esto por alguna perturbación pequeña puede colapsar gravitacionalmente. Entonces después los átomos comienzan a chocar y así todo se empieza a calentar. Entonces cuando ya se llega a una temperatura adecuada, los átomos de hidrógeno se empiezan a fusionar, ¿verdad? Entonces esto, esto hace que se cree este núcleo de hidrógeno en las estrellas. Y entonces, en este momento, la estrella se encuentra en lo que se conoce como la secuencia principal. O aquí esto significa Zero Age Main Sequence, o sea, la secuencia principal de edad cero. Entonces, las estrellas pasan la mayoría de su vida durante esta configuración. Como el 90% de su vida la pasan en esa configuración, en la secuencia principal. Las estrellas de masa baja intermedia, claro. Entonces, llega un punto cuando eh, el núcleo ya es mayormente helio que hidrógeno, ¿no? Por esta fusión, por la quema de hidrógeno. Entonces, en este punto, el núcleo se vuelve un núcleo de helio y la quema de hidrógeno pasa a una capa exterior dentro de la estrella. Entonces, en este punto, lo que pasa es que la energía producida en la capa exterior de hidrógeno es, es más alta que lo que se puede transmitir por corrientes convectivas, que son cómo se transfiere la energía dentro de las estrellas, ¿no? Entonces, esto se transfiere, esta energía solo se puede traducir en una expansión de la estrella. Entonces, las estrellas empiezan a expandir y su luminosidad empieza a aumentar y su temperatura baja. Entonces, pasamos de estar acá a pasar a la RGB, a las gigantes rojas. Y hay un proceso aquí importante que se llama el stop. Creo que en español se dice dragado o algo así. Entonces el dragado es justamente cuando estas corrientes convectivas penetran lo suficientemente profundo para tomar material rico dentro del núcleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este primer dragado lo que se obtiene principalmente es nitrógeno, carbón y oxígeno, moléculas que tienen estos elementos porque son los que están relacionados con el ciclo CNO que se conoce. Y entonces después, bueno, después de el R, después de ¿cómo se llama? Después de las gigantes rojas, el núcleo de helio igniciona, ¿no? Entonces empieza a quemarse el helio. Entonces, cuando se empieza a quemar el helio, pasa una historia similar a la que había pasado antes, ¿no? Entonces, el helio se empieza a consumir, entonces el núcleo se vuelve rico en carbono y oxígeno. Este,
la quema de helio pasa a una capa superior ahora, ya no está en el núcleo, y, y pasa de nuevo otro dragado que se conoce como el segundo dragado, que también toma material rico desde los interiores de la estrella y lo lleva hacia el exterior por corrientes convectivas. Entonces, después de este segundo dragado es cuando comienza justamente el AGB, ¿no? Entonces, la fase AGB, como se mira acá, se divide en la EAGB y en la TPAGB. La EAGB, voy a ir bastante rápido por esto, la EAGB es una etapa cuando el cascarón de helio se vuelve más delgado. Entonces, cuando llega a un delgado suficiente, eh, pasa un proceso que se conoce como pulsos térmicos, ¿no? Entonces, un pulso térmico, en principio, no es nada más que el, el- el incremento de la expansión de este helium shell o de este cascarón de helio. Y entonces esto se vuelve tan grande que hay un punto que la capa en la que el hidrógeno se quema desaparece. Después la parte donde se quema el helio se vuelve a comprimir y el ciclo se repite, ¿no? Entonces tenemos estos pulsos. Entonces es lo que se conoce como la TPAGB. Estos pulsos que son importantes, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la pérdida de masa, que es lo que estamos interesados. Entonces, las altas pérdidas de masa establecen la escala de tiempo de la evolución durante la AGB. Esto porque la tasa a la cual las estrellas AGB expulsan sus envoltorios es más rápida a la cual la quema la cual el nuclear burning, la quema nuclear, consume el combustible que está disponible, ¿no? Entonces, por eso, lo que realmente nos dice la escala de tiempo de evolución durante la fase AGB es la pérdida de masa. Pero el mecanismo responsable de esta pérdida de masa aún se encuentra bajo fuerte investigación, no se sabe concretamente predecir cuánto tiempo va a durar una estrella en el AGB a partir de primeros principios o cuánto va a ser la pérdida de masa, no es posible al momento. Y estos modelos son bastante complejos, han habido algunos intentos que no han tenido tanto éxito, pero intentar modelar teóricamente todo esto es bastante difícil, entonces por eso lo que se busca básicamente es crucial que nosotros estudiemos esto con observaciones. Pero bueno, hay un mecanismo que es el que está más o menos aceptado por la comunidad. Y entonces, para que este mecanismo funcione, necesitamos una zona donde se forme polvo, ¿no? Entonces, para que este polvo se forme, ocupamos que las pulsaciones y la convección tomen la materia afuera de la estrella a regiones que estén lo suficientemente frías para que se creen estos granos de polvo. Y entonces, las pulsaciones también crean ondas de sonido que se propagan por la atmósfera de la estrella. Entonces, estas ondas de sonido se desarrollan en lo que se conocen como choques, ¿no? Entonces, estos choques comprimen el gas y demás cosas, ¿no? Entonces, y como ustedes se podrían esperar, son estos choques los que contribuyen a acelerar la materia fuera de la estrella. Pero resulta que los choques no son lo suficientemente fuertes como para superar la atracción gravitacional de la estrella. Entonces, este viento solamente pasa si tenemos suficientes granos de polvo para que provean la opacidad necesaria para que la radiación, la presión de la radiación pueda transferir el momento necesario, a los granos de polvo para que esos granos de polvo lleven el viento, ¿no? Entonces, esta pérdida de masa produce algo que se conoce como envoltura circunestelar, creo que se dice en español, en inglés es circumstellar envelope. Y entonces esto pues contiene el gas y estas especies de polvo. Entonces, como un pequeño resumen, la pérdida de masa requiere, de nuevo, porque esto es importante, ¿no? Requiere que se levante la masa suficiente para que se formen los granos y para que la opacidad continua del polvo haga que el momento transferido que el momento transferido por radiación se pase al gas por colisiones, ¿no? O sea, como todo está bien denso, entonces el momento se puede transferir fácilmente por colisiones, el momento del polvo hacia el gas. Entonces se espera que el gas lleve estos polvos. Ok, y entonces como tenemos altas luminosidades, lo que les estaba mencionando antes, como las luminosidades son altas, entonces el campo tiene bastante energía para llevar el gas. Aquí vamos a hablar un poquito sobre líneas espectrales, porque de repente hay gente que no conoce mucho de esto. Entonces un espectro, como sabrá la mayoría, es la descomposición de la luz de un objeto.
básicamente la distribución de la intensidad en función de la longitud de onda. Entonces, una línea espectral se forma cuando un electrón de un átomo o una molécula, eh, cuando un electrón en un átomo o molécula hace una transición de un nivel de energía a otro. Entonces, la emisión sucede cuando el electrón va de un nivel de energía mayor a uno menor. Entonces, estos fotones hacen que se vean picos de emisión, que son estos que están aquí, en las longitudes de ondas asociadas a estos fotones, que están dados por la ecuación de de Broglie, ¿no? Que la mayoría la debería de conocer, se llama física moderna, incluso creo que ahora está en la escuela, se enseña eso. Entonces, bueno, y la absorción, que es al revés, ¿no? Cuando se va de un nivel de energía menor a uno mayor por la absorción de un fotón. Entonces, esto demuestra una disminución en el continuo. Se espera que muestre en el espectro la disminución del continuo. Este es el espectro de una nube molecular. Aquí se pueden ver, estas moléculas se pueden identificar por la longitud de onda. Hay varios fenómenos que hacen que estas líneas cambien. El efecto Doppler, por ejemplo, el propio principio de incertidumbre de Heisenberg hace que las líneas espectrales, en vez de ser discretas completamente, se ensanchen un poco, lo que se conoce como ensanchamiento de líneas. Hay mucho trabajo detrás de la identificación de líneas para saber cuáles son los compuestos químicos a los que corresponde cada línea y demás. Mucha gente trabaja en identificación de líneas y estas cosas para estudiar la química de las estrellas. Ok, vamos a hablar sobre la envoltura un poquito rápido. Y como les decía, aunque la masa estos vientos estén formados casi completamente por gas, son manejados principalmente por los granos de polvo. Y bueno, esta componente gaseosa es principalmente molecular en estrellas AGB. Entonces, la emisión y absorción molecular son las principales fuentes de la información para un gas incrustelar. La molécula que más usamos para el estudio de envolturas incrustelares es el monóxido de carbono. Esto porque es simple, se encuentra en abundancias grandes usualmente y es simple, ¿no? Porque como recordamos que los núcleos de las estrellas AGB pues son principalmente de carbono y oxígeno, entonces el CO es una molécula que está bastante presente. La firma de absorción, y esto es bastante importante, que la firma de absorción y emisión de la población de una molécula se puede calcular a partir de modelos de transporte radiativo. El transporte radiativo es la teoría con la cual describimos el paso de la radiación por materia y cómo se transfiere energía por medio de esta radiación y demás. Creo que uno de los padres o el que le empezó a desarrollar fue Chandrasekhar, si no estoy mal. Y entonces, y podemos calcular esta firma de emisión a partir de modelos de transporte relativo, basándonos nada más en la estructura de excitación, de la molécula y la distribución espacial de esto. Esto es muy importante. Claro, no es tarea fácil, ¿no? Resolver el problema del transporte radiativo. Hay muchas colisiones, hay radiación que viene de la estrella, radiación que viene del polvo hacia el gas y demás. Entonces, no es trabajo tan sencillo. Para esto se usan códigos, como vamos a ver después. Eh, ok, vamos a hablar un poquito de Mayra, que es el sistema a la que vamos a ver. Voy hablando un poquito más rápido porque miro que el tiempo ya se me está yendo y voy entero. Pues Mayra tiene esta cola que tenemos aquí. Todo esto viene de esto, del viento que ha expulsado Mayra. Esto es masivo, es increíblemente grande, son 13 años luz de distancia aproximadamente. Pero lo que a nosotros nos interesa es nada más la parte interna donde surge el gas, que es esta parte que está aquí, una parte minúscula, más o menos de unas 20 unidades astronómicas. Todo esto son 13 años luz, que son aproximadamente 822.000 unidades astronómicas. Entonces estamos viendo nada más al lugar donde se crean los vientos. Mayra tiene un acompañante, es una estrella enana, puede ser una enana K o una enana blanca, se cree mayormente que es una enana blanca, una enana K, una enana naranja. Entonces, no se espera que esta compañera, porque Mayra es un sistema binario, entonces no se espera que esta compañera afecte al menos a pequeña escala en el gas, pues en la distribución del gas. Los datos fueron obtenidos con el Atacama Large Millimeter Array, probablemente uno de los proyectos astronómicos más grandes del mundo, que es un interferómetro que está compuesto de 66 telescopios que está ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. Y pues las imágenes fueron procesadas por medio de CASA, que es un software bastante usado en astronomía. Y las transiciones que fueron utilizadas fueron las siguientes, estas que están acá para el 13CO. Son las emisiones más fuertes, las transiciones que mostraron picos de emisión más fuertes, entonces usamos estas, ¿no? Y pues el resultado del proceso de imágenes para un conjunto de datos es lo que se conoce como un cubo de imágenes. Entonces, pues un cubo de imágenes lo que es que por cada píxel nosotros tenemos un espectro, por eso un cubo, porque entonces tenemos cada píxel, entonces cada píxel tiene un espectro, entonces esto es como un cubo, realmente sería como en 4 dimensiones, porque eso significa que tenemos un valor para el eje X y uno para el eje Y, ¿no? Pero bueno, se le conoce como cubo de datos. Entonces, es útil para ver estos cubos, es útil colapsarlos en unas imágenes que llamamos momentos. Estos momentos se calculan por estas fórmulas que están aquí.
Como pueden ver, este es el momento cero que tiene unidades de la intensidad por velocidad. Unidades pueden ser de Jansky por kilómetro por segundo. Jansky kilómetro por segundo y así, ¿no? Momento uno que tiene que ver con la velocidad y momento 2, como vamos a ver, que tiene que ver con la dispersión de la velocidad. Computacionalmente, claro, no tenemos espectros continuos, entonces esto se hace por medio de esta ecuación que está aquí, donde nada más se pone un peso y que este peso depende del momento que deseamos calcular. Y pues aquí tenemos el momento cero, el que calculamos nosotros a partir de los datos obtenidos en noviembre de 2017 por Teo, que está en la audiencia, de hecho. Eh, y pues este es el valor integrado del espectro, como les estaba diciendo, y básicamente eh, nos muestra la estructura del gas, ¿no? O sea, dónde tenemos más masa, dónde tenemos menos masa. Y entonces aquí la zona donde está más brillante es donde tenemos más masa, particularmente aquí el dióxido de, no sé si pueden ver mi puntero, creo que sí, particularmente aquí el dióxido de sulfuro es bastante peculiar, no entendemos esta blanca que está aquí porque esperaríamos ver una mancha blanca en el lugar donde está la estrella por absorción porque es más densa y la temperatura es más alta. Entonces podemos ver que el gas de Mayra tiene esta forma con estos dos lóbulos que esperamos que sean aquí, un lóbulo aquí derecho y un lóbulo izquierdo. Y entonces aquí tenemos el momento 1, que el momento 1 es la coordenada ponderada por intensidad, o sea, nos da un mapa de velocidades para el gas de la estrella. Entonces, Mayra se está moviendo lejos de nosotros a una velocidad de 47 kilómetros por segundo. Entonces, todo lo que va más arriba de 47 kilómetros por segundo es gas que se está moviendo más para afuera de donde estamos nosotros. Y gas que está menos de 47 aquí, el gas que se está moviendo hacia nosotros. Entonces, como podemos ver aquí, justamente en esta parte de acá, en esta parte de acá podemos ver que todo esto es más o menos morado. Eso significa que el gas en este lóbulo se está dirigiendo mayormente hacia nosotros. Y en cambio, para el otro parece que se está moviendo más o menos por 47, pero pareciera que se fuera un poquito más, eh, más le- o sea, no hacia nosotros, pero al lugar contrario. Me enredo un poco con esto. Aquí tenemos la dispersión de la coordenada ponderada por intensidad, o sea, básicamente la dispersión de la velocidad. Esto nos da una idea como de qué tan caótico en el sistema. Podemos ver que el interior, como se espera, es los lugares donde hay más movimiento. Y aquí en los lóbulos, igual, ¿no? Se ve que son los lugares en los lóbulos. Y en esta región interna se ve que son los lugares donde está mayormente, donde son más caóticos. Entonces, pues esto lo vamos a usar después para la construcción de nuestro modelo. ¿Ok? Eh, para desarrollar un modelo morfokinemático de Mayra, intentamos usar algo que se llama Shape, que si trabajan en astronomía se los recomiendo que lo prueben usar, porque Shape permite hacer modelos morfokinemáticos, o sea, eh, a partir de uno le da a esto que se llama modifiers, puede definir estas figuras y estas cosas, y entonces uno define funciones de velocidad y funciones de velocidad para la densidad, todo lo demás, y obtiene hace los cálculos, ¿no?, del transporte radiativo y uno puede obtener diagramas de posición velocidad, channel maps o todas estas cosas, ¿no?, que son importantes. Y entonces, pues en Shape uno puede o meter tablas de datos con la estructura de las moléculas o definir uno por sí mismo los coeficientes de emisión y absorción, que los coeficientes de emisión y absorción son los que están presentes en la ecuación de transporte radiativo para resolverse después. Entonces, la densidad numérica de una molécula excitada, un estado ahí, puede ser calculado por esto que está aquí, y el coeficiente de emisión, que no es nada más que la energía emitida por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido, por unidad de volumen, eh, está por esta expresión que está acá, ¿no? Este es esto está conocido, la mayoría de estas cosas son conocidas para una transición específica, ¿no? Este es el coeficiente de Einstein que tiene que ver con la emisión espontánea de la molécula. Y en LTE, que nosotros asumimos LTE, que quiere decir equilibrio termodinámico local, que es básicamente que las moléculas están en equilibrio térmico consigo mismas, pero no con el ambiente. Entonces, los coeficientes de absorción y emisión se relacionan por esta forma. Entonces, uno a Shape nada más le da de entrada ¿cómo se llama? Le entra el coeficiente de emisión y le devuelve esto. Nosotros tuvimos unos problemas al usar Shape, realmente no pudimos hacer sentido de lo que nos estaba devolviendo, entonces lo dejamos de usar después de un tiempo. Pero bueno, pudimos obtener canales de mapeos para darnos una idea de cuál va a ser la velocidad que necesitamos usar en el modelo. Vamos a hablar sobre las regiones. Hay una región de absorción, no, esta región eh, está definida por esta zona que están viendo acá. Obtuvimos los espectros de esas regiones, obtuvimos espectro de esta que llamamos región interna también, y esta David, que se llama, ¿sí?
Disculpe, le quedan 5 minutos. Sí, sí, voy a ir bien rápido ahora porque, bueno, ni Listo. modo. No, no hay problema. Ok, ok. Entonces, entonces obtenemos estos espectros y con esos espectros, ¿qué podemos hacer? Pues estos espectros los podemos integrar y para obtener el flujo. Integramos los espectros y obtenemos el flujo y de aquí podemos calcular el número de moléculas que están en el estado superior de la transición. Después podemos calcular el número total de moléculas por la ecuación de Boltzmann, una ecuación muy famosa. Y a partir de esto, con el número total de moléculas se puede calcular la masa del gas. Entonces obtuvimos estas masas que son de hecho un poco más alto de lo que se esperaría. Eso puede significar varias cosas. No queda tiempo de discutir, tengo que ir un poquito rápido. Después de esto hicimos un modelo con un algoritmo que se llama LIME, que fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Leiden. Y pues LIME es un código de transporte radiactivo que puede ser usado para predecir radiación continua y líneas de emisión de una fuente astronómica. Y bueno, comenzamos con la región interna, esta región que se mira acá. Y entonces comenzamos modelando esta región, este es el modelo y estas son las observaciones, ¿no? Y entonces, pues lo que hicimos fue definir la parte superior con una densidad mayor que la parte inferior, porque eso es lo que se veía en las observaciones, y obtuvimos estas funciones que están aquí. Inicialmente, estas funciones luego al implementar las demás partes dentro de la estrella cambiarán, ¿ok? Pero inicialmente estas eran. Esta temperatura que nos sirvió también, de hecho, es la misma que está en un paper de 2018 hecha por Teo, un paper de Teo, ¿no? Entonces, luego tenemos que implementar los lóbulos. Esto no es una tarea simple porque pues implementar todos estos lóbulos en un código, porque Lime está escrito en C, entonces uno tiene que ir a C e intentar definir estos lóbulos en C. No es cosa sencilla. Pero bueno, lo que se me ocurrió hacer fue tomar un paraboloide y este paraboloide restringirlo en la parte de abajo por una esfera y restringirlo en la parte superior por otra esfera más grande. Entonces, al final, si tomamos la región que entre el paraboloide, la esfera de abajo y la esfera de arriba, obtenemos esta región que está acá. Entonces, más o menos como un cono, ¿no? Como lo que se esperaría que fueran los lóbulos. Y entonces, bueno, el primer modelo que yo presenté hace ya un mes y medio o algo así, que nada más tenía estas partes de los lóbulos y la región interna, es este que está acá. Y entonces, así precisamente con los métodos que les explico. Ahora, después de esto, ya hemos definido nuevas regiones. Esta región que le llamo región interna y esta región que se llama acá, que es la región extendida, toda esta región que está acá, desde aquí hasta estos son aproximadamente 0.17 arcosegundos. Este es un círculo de 0.17 arcosegundos desde el centro. Esta región que se llama el lóbulo derecho interno y el lóbulo derecho extendido, el lóbulo izquierdo interno y el lóbulo izquierdo extendido. Y entonces el modelo de Mayra a día de hoy, hecho por mí, es actualmente este que está viendo aquí, ¿no? Para las densidades obtenemos estos valores que están aquí. Para estos valores que pueden ver acá, de repente les paso la presentación y lo pueden revisar después si quieren. Las velocidades tenemos estas que están acá para las regiones internas, la región extendida, los lóbulos internos, los lóbulos derechos internos extendidos. Y esta es la temperatura. En toda la región la función de temperatura es la misma. Y esto es la parte bonita, ¿no? Que con estos modelos, usando estas densidades, usando las temperaturas, esto se hace a prueba y error, ¿verdad? Entonces uno puede obtener el espectro, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto es increíble, ¿no? Obtenemos el espectro de los datos aquí y lo ajustamos a nuestro modelo. Y entonces nuestro modelo es la línea azul y el espectro es la línea anaranjada. Tenemos para la región extendida también, que es este, para el lóbulo derecho interno, para el lóbulo derecho extendido, para el lóbulo izquierdo, para el lóbulo extendido tenemos también. Y entonces al final podemos hacer la misma historia, calcular la masa del gas y compararlas, ¿no? Entonces aquí vemos que los valores están bastante cercanos, sobre todo para los lóbulos, ¿no? Los valores son sumamente cercanos. Estos valores para estudios de este estilo están increíblemente bien. Entonces, bueno, muy feliz, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos qué sigue. Pues ahora lo que sigue es intentar implementar otras moléculas y ver cómo el modelo se comporta con otras moléculas. Y después intentar usar estos modelos y restringir abundancias, porque es algo importante para esto, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que se me haya entendido. Me tocó ir así un poquito rápido, pero bueno. Gracias. Voy a darle unas palabras a Teo, ya que está en la audiencia. Teo no habla español. Teo es mi supervisor y Teo no habla español. Theo, I don't know if you understand most of it, but I just wanted to thank you again for all your support throughout all these months and for teaching me all that I know about AGV stars. So thank you. Y también aprovecho pues agradecer a la gente de Chalmers que me apoyó y todo lo demás. ¿Preguntas? Muchas gracias, David. Queda abierto el micrófono para preguntas por parte de la audiencia.
¿Alguna pregunta hasta ahorita? Roberto. Sí, gracias. No, felicidades, David, muy buen trabajo, muy interesante. La verdad, habla muy bien de vos. Eh, la pregunta que yo quería hacer es, ¿cómo hacen para medir la temperatura? ¿Qué modelo utilizan? No conozco mucho a fondo, pero sí me gustaría saber. Para medir la temperatura. La temperatura, sí. No, no la medimos, de hecho. O sea, la temperatura se mete en el modelo. Entonces lo que hace uno es intentar ajustar las líneas de emisión. Que no sé si se entendió bien, pero entonces lo que intentamos hacer es ajustar las líneas de emisión. Entonces para esto vamos modificando la temperatura, la densidad y todo lo demás. ¿No? Ah, Entonces ok. hay un paper publicado por Teo del cual yo usé su temperatura que él ya había hecho haciendo los fits para sus espectros y todo lo demás. Y entonces, y pues resultó comportarse bien y pues, seguí usando esa, ¿no? Pero no la medimos. O sea, eso o sea, hacemos el modelo y hacemos el modelo, definimos velocidad, temperatura, todo lo demás, abundancia, collision rates, que están en tablas y todo lo demás. Y entonces después esto lo calculamos y buscamos que se ajuste con el espectro. Entonces no es que medimos la temperatura, Ok, sino que o sea, los cálculos tienen que ajustarse, ¿no? O sea, la temperatura sí, tiene que, para que den más o menos un poquito a lo fuerza bruta. sí, sí. Es que se puede hacer del espectro. A partir del espectro, tú puedes medir las intensidades y sacar un plot de Boltzmann y medir la temperatura Ah, sí, también. sí. Sí, sí, se puede sacar el espectro de temperatura también, Y pero ustedes lo no, hacen como al revés, de alguna forma ya tienen su procedimiento ahí. sí, sí, o sea, no es exacto. Sí, bueno, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta para el expositor? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, yo le tengo una, David. Usted mencionaba pues, la particularidad que tienen esas estrellas es que emiten una masa con bastante intensidad, mencionaba, pero algo lento. Entonces yo le quería preguntar si de repente en el proceso hay efectos relativistas que debamos considerar al analizar la luminosidad, por ejemplo, de esta materia. Y si los hubiese, pues, ¿cuáles serían? Pues, a ser sincero, no estoy seguro. No creo que se deban, no creo que se deban considerar mucho, ¿no? Porque, o sea, cuando decimos que los vientos son lentos, estamos hablando aproximadamente de 10 kilómetros por segundo. Bueno, de hecho, lo que les estaba mostrando aquí, los valores son así 6 kilómetros por segundo, 4,5 kilómetros por segundo. De repente en el estudio de la radiación, pues me imagino que sí, pero no estoy seguro, no estoy enterado, no creo, al menos en el movimiento del gas, no creo que se deban considerar. Sí, ya Estos- viendo las velocidades, sí tiene razón. Son sí, velocidades sí. relativamente bajas como para funcionar. Ok, le agradezco mucho. ¿Alguna otra consulta hasta ahorita? ¿No? Bueno, hay una en el chat. Si gusta, José, puede activar el micrófono y hacerle la consulta directamente a David. Si no, pues la hacemos. Acerca de los valores obtenidos en las masas que fueron más grandes de lo esperado, pregunta José, ¿se podría hablar un poco más? Sí, o sea, me refiero que se refiere, por ejemplo, aquí a estos que están aquí, ¿no? O sea, como por ejemplo este que es más alto del esperado, pues eso tiene que ver con que el espectro también es más alto, pues. Pero eso pues se podría mejorar de repente, pero pues en eso es en lo que se trabaja, pues. O sea, obviamente uno quiere que esto sea lo mejor posible. Sobre todo en esta región extendida, creo que había un exceso en la parte izquierda, entonces ese exceso se puede intentar corregir, pero claro, eso lleva más trabajo del que parece, ¿no? Porque uno intenta cambiar unas cosas y eso tiene bastantes efectos. Entonces, sí, nada más es que esta masa es mayor porque hay más emisión en ese espectro. Ok. Entonces, bueno, porque el modelo no es perfecto, pues, pero es lo que se intenta. Adelante, Daniel. ¿Esta región de formación de polvo es característica de las estrellas AGB o se presenta también otro tipo de estrellas? Hasta donde yo sé, sí. Hasta donde yo sé, me imagino que también se ha de formar polvo en otras estrellas, pero esta zona, y de hecho es bastante estudiada la formación del polvo, porque es un proceso que no se entiende muy bien, es algo bien complejo de estudiar. Muchísima gente trabaja en formación de este polvo.
Pero sí, es bien característico de las estrellas AGB. Me imagino que deben de haber, sí, otro tipo de estrellas. No estoy seguro de cuáles, pero deben de haber. No creo que sean los únicos tipos de estrellas que produzcan polvo. Lo dudo. Ok. Bueno, le agradecemos mucho, David, por esta magistral práctica. Lo felicito, muy buen trabajo. Y pues Gracias. vamos a pasar a la siguiente charla corta, que Me pues... quitan la pantalla, porfa, no puedo dejar de compartir yo. Ok, ahí no, A ver. no le aparece a usted la opción. Si gusta, quite la presentación y por ahí Ya, tal ya. vez le aparece. Ahí está, listo. Bueno, muchas gracias, David.